Una medida más que polémica, el presidente Eduardo Duhalde decidió indultar a Enrique Gorriarán Merlo, a Mohamed Ali Zeineldin y a los civiles y militares que llevaron adelante el copamiento del cuartel de La Tablada y el lanzamiento militar de 1990. En esos hechos fueron asesinadas más de 50 personas. Enrique Gorriarán Merlo cumple en la cárcel una condena a cadena perpetua por el asalto en enero de 1989 al cuartel militar de La Tablada, donde murieron unos 40 civiles y militares. Gorriarán Merlo, bajo el pretexto de evitar un golpe de Estado, produjo uno de los hechos más sangrientos de la historia argentina. Yo asumo la responsabilidad absoluta de La Tablada, ¿no? Mohamed Ali Zeineldin estaba detenido en San Martín de los Andes en 1990. Sin embargo, desde su lugar de reclusión, organizó el último alzamiento militar de la hasta ese momento casi incipiente democracia argentina. El 3 de diciembre de ese año, sus subordinados coparon el edificio Libertador y el regimiento Patricios, entre otras unidades militares. El saldo, 10 muertos. Ahora Duhalde planea indultar a los protagonistas de los sanguinarios episodios. No la descarto. El presidente electo Néstor Kirchner afirmó que se opone a esta medida, pero recordó que también se opuso a los indultos impartidos por Menem. Cuando en el año 1990 fue, ¿no? Es decir, 91, se produjo el indulto por el expresidente Menem, yo como muchísimos argentinos no estuvimos de acuerdo. Bajo el barniz de la pacificación nacional, dos delincuentes podrían ganar las calles. La gente, por su parte, pide simplemente que la ley se cumpla. Y una medida que, por cierto, no ha despertado solamente polémica, sino también un repudio generalizado y mucha sorpresa, ¿no?, entre la gente. Darío, pero vamos primero a la cuestión técnica del indulto. ¿El presidente tiene la facultad absoluta de decretarlo? Así es, está en la Constitución Nacional, tiene que ser por decreto. Cuando es una ley, es una amnistía, es otra cosa. Pero uno se pregunta, ¿qué pacificación? Porque en general esto ha sido creado desde la historia de la humanidad, ya en Grecia, en Roma existía, era una facultad del príncipe, del soberano, de perdonar o no a determinada persona de una pena que se le había impuesto. Pero ahora estamos en otra época, estamos en la época de las democracias modernas. Si bien es una facultad excepcional y generalmente fue creada para delitos políticos, que no tenían nada que ver con crímenes. Si bien aquí se puede ver, detrás de Zeineldin o de Gorriarán Merlo, hechos políticos, aquí hay delitos comunes, hay muertes, hay personas que han sido asesinadas. Por lo pronto, me parece que esta medida excepcional pone en juego la democracia en cuanto a la credibilidad del Poder Judicial, porque en democracia es el Poder Judicial el que decreta penas o el que impone penas, y estos fueron jueces de la democracia los que impusieron la pena a estas personas. ¿Pero existe la posibilidad de interponer algún recurso para que se dé marcha atrás con el indulto? Es una posibilidad concreta, alguien puede presentarse a la justicia y hacer el planteo, habrá que ver porque recordemos que la Corte ya tiene jurisprudencia establecida que es una facultad del presidente de la Nación, en los indultos decretados por Carlos Menem en su momento, decretó la constitucionalidad de los mismos, más allá de la polémica y la opinión que esto genera. ¿Este indulto responde a algún pedido en particular? Sí, hace mucho tiempo, ya durante el gobierno de la Rúa, que estaba durante el gobierno de Menem, estaba en el Ministerio de Justicia, que es el órgano de evaluar si se puede o no de dar un indulto. Recordemos que hay cuestiones humanitarias, se habla de que Gorriarán Merlo está enfermo, hay cuestiones de edad, hay cuestiones de comportamiento en los pabellones o en donde se encuentran detenidos, se hace una evaluación y finalmente es el Ministerio de Justicia que da el aval para que finalmente el presidente de la Nación otorgue este tipo de medida que, repito, es excepcional y en democracia, cuando hay un proceso democrático largo, no cierran muy bien. Ahora, ¿cómo se entiende? ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué al final de su periodo? Es como que hay una especie de abuso de los indultos para cerrar etapas, ¿no? Además, con un presidente que no fue elegido por el pueblo, sino todos sabemos en las circunstancias, y de haberlo hecho, lo hubiese hecho antes, es decir, apenas asumió, al mes, a los 2 meses. ¿Por qué esta despedida no triunfal de Eduardo Duhalde que genera otra vez la polémica y abre las heridas? Hay un ejemplo. Menem indultó a los militares. Hoy hay muchos militares presos por la ley de obediencia debida y punto final. No alcanzan ni los indultos ni las leyes para cerrar heridas que cuando se cierran mal siempre reaparecen. Todavía no está firmado, ¿no? Pero está ahí. Gracias, Darío.